como nuestro cirujano cardíaco de congénitas. Igor es venezolano, fue entrenado en cirugía cardíaca en Venezuela. La parte inicial pediátrica la hizo en Colombia, luego se fue a Venezuela a liderar un hospital muy grande que hizo el general Chávez, en el cual en algún momento estuvimos trabajando con Igor. Y desde hace un tiempo acá hemos venido trabajando juntos. Yo realmente me siento muy contento de trabajar con el doctor Igor. A mi modo de ver es el mejor cirujano cardíaco de congénitas que hay en el país y con unos resultados excelentes y nos da la opción de darnos esta charla. Adelante, doctor Igor. Bueno, muy buenas noches a todos los que están escuchando y viendo esta presentación. Les reitero mi gratitud por la invitación y espero que les sea de utilidad. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es los principios de la circulación extracorpórea. Con esta charla yo no pretendo de que después de ella las personas sean capaces de dar o manejar una máquina de perfusión de circulación extracorpórea. Sin embargo, pueden tener una idea bastante amplia de cómo funciona y cuáles son los componentes del sistema. Al principio hablaremos un poco de historia, de cómo se llegó hasta el desarrollo de la circulación extracorpórea, los sitios de canulación, los componentes del circuito de circulación extracorpórea, que son a saber el oxigenador, la bomba de rodillo o bomba centrífuga, el hemoconcentrador, la línea arterial y venosa y las líneas de aspiración. Además de eso, hablaremos un poco de cómo es la conducción del bypass, los métodos de alfa-stat y pH-stat, la cardioplegia, factor importantísimo a conocer en la circulación extracorpórea, y algunos factores que pueden influenciar la respuesta inflamatoria específicamente en la población pediátrica. Esta fotografía es bien interesante. Aquí vemos a dos cirujanos icónicos en la historia de la cirugía cardíaca mundial. Este doctor alto, el doctor Denton Cooley, quien era residente de este doctor que está acá, que es el doctor Walton Lillehei. Esta fue la fotografía de la primera fístula que se hizo sistémico-pulmonar, esa famosa fístula que se llama de Blalock-Taussig, siendo la doctora Helen Taussig la cardióloga que motivó al doctor Walton Lillehei, no, al doctor Blalock, Alfred Blalock, a realizar esta fístula. Es muy interesante porque en la historia de esta fístula, de esta cirugía, estuvo un personaje que estuvo escondido para la historia, que fue el hoy reconocido doctor honoris causa Tom. Le recomiendo, esta es una película que se llama Something the Lord Made, que se basa en la historia de la creación de esta fístula y los cambios que dieron o los pasos que se dieron en el desarrollo de la cirugía cardíaca. Muy interesante. Por los años 1950, el doctor Bigelow empezó a estudiar, en esa época todo el mundo estaba interesado por desarrollar, digamos, un sistema que permitiera operar el corazón, abrirlo, hacer cirugías dentro de las estructuras del corazón, sin que por supuesto los pacientes fallecieran. El doctor Bigelow fue el pionero en el desarrollo de estudios de hipotermia. Él se dio cuenta que a los perros que ponían hipotermia podían detenerles el corazón y hacérselos volver a andar una vez que se recalentaban, presentando estos animales muy pocos efectos secundarios. Y por lo cual este estudio de la hipotermia desarrolló luego que se operaran pacientes con hipotermia superficial. Se colocaban pacientes en una tina llena de hielo
el anestesiólogo que realmente han sido uno de los grandes pioneros y las personas con más valor en el desarrollo de la cirugía cardíaca, porque se imaginarán en esta época, en el año 1950, donde había muy pocos elementos para monitorizar el paciente, el desarrollo de las drogas anestésicas todavía no estaba lo suficientemente avanzado, y aún así le hacían caso a nosotros los cirujanos y se atrevían a dormir y anestesiar a los pacientes. Posteriormente, en el año de 1951, empezaron a desarrollarse máquinas para tratar de desarrollar un sistema que permitiera darle circulación en los pacientes mientras el corazón se detenía. Y así como Cowan y Mostar en 1951 desarrollan este dispositivo, que es como uno de los pioneros en el desarrollo de la máquina de circulación extracorpórea. En el año 1954 todavía estas máquinas no estaban totalmente desarrolladas, y este doctor, que se llama Walton Lillehei, le pareció posible que utilizando a otro ser humano como bomba podía hacerse una cirugía en un niño. Hay un libro muy emblemático que habla de la historia de Walton Lillehei, se llama King of Heart, en donde se habla del desarrollo de esta técnica, entre otras cosas. Y fue muy interesante porque, por supuesto, vieron al doctor Lillehei como una persona totalmente loca, que ponía en riesgo la vida de dos personas, una sana y otra con una cardiopatía, para llevar a esta otra persona con cardiopatía a cirugía. Se empezaron a hacer estudios y, de hecho, y cirugías con circulación cruzada, que es el nombre técnico de este método, en donde lo que se hacía era que se conectaba al papá o un familiar, generalmente era el papá o la mamá, se conectaba la arteria femoral del papá con la aorta del niño, y la vena cava o la aurícula del niño con la vena femoral del papá. Había una bomba que bombeaba la sangre, o ayudaba a que se bombeara la sangre desde la arteria femoral hasta la aorta del niño, y de esa manera se permitía que el oxigenador, digamos, del paciente a operar fuese el pulmón del papá. Esto, por supuesto, ocasionó un revuelo y críticas grandísimas, pero con esta técnica se hizo, por ejemplo, la primera corrección de tetralogía de Fallot exitosa. En el libro de Aldo Castañeda, Cirugía de neonatos e infantes, se relata esta técnica y se habla de que ese primer paciente que se operó de Fallot, luego se hizo médico y hasta hace unos años todavía continuaba vivo, y su cirugía, por supuesto, había sido exitosa. Luego, el doctor Gibbon también tuvo una historia y desarrolló e invirtió muchísimo tiempo en desarrollar esta máquina de circulación extracorpórea, una máquina que, por lo que ven, es una máquina de muy gran tamaño, y el doctor Gibbon empezó a hacer cirugías con esta máquina. Es anecdótico que él comenzó a hacer las operaciones, los primeros pacientes salieron bien y luego todos los pacientes fallecieron, y le hizo abandonar y decidir que ya esto era una carrera que no la iba a ganar, y que los pacientes sometidos a cirugía cardíaca estaban destinados a la muerte, porque su tratamiento y el apoyo de una máquina no era lo suficientemente segura como para seguir trabajando en ella. De tal manera que el doctor Gibbon, luego de esos fallecimientos, él se retiró y dejó, digamos, ese estudio sin finalizar. Esta es la máquina, la misma que vemos en la anterior, pero ya en un paciente. Y fíjense el volumen, esto es el oxigenador. Anecdóticamente, esta máquina se necesitaban grandísimas cantidades de sangre para hacerla funcionar, y producían, por supuesto, problemas de coagulación, de respuesta inflamatoria muy severo. Este es el doctor Gibbon,
al lado de la paciente, una de las pocas pacientes que sobrevivió a una cirugía utilizando su máquina de circulación extracorpórea. El problema principal de la máquina era cómo se hacía oxigenar la sangre. En el 54, De Waal desarrolló este oxigenador de burbuja que, como ven aquí, no era descartable. Sus componentes eran de vidrio y no eran descartables. Posteriormente, la empresa Travenol diseñó el primer oxigenador descartable, en este caso era un oxigenador de burbuja. Y fíjense el tamaño del oxigenador, y por supuesto se podrán imaginar la gran cantidad de componentes sanguíneos que se necesitaba para hacerlo funcionar. Quizás este personaje que está acá, que es el doctor John Kirkland, fue el que nuevamente retomó la idea del doctor Gibbon y se alió con la empresa IBM para desarrollar en la Clínica Mayo una nueva máquina de circulación extracorpórea, esta vez con el apoyo de los ingenieros de esta empresa, siendo de una manera, digamos, exitosa. Comenzó a utilizarse esta máquina ya de forma más rutinaria, luego de lo cual, por supuesto, han avanzado los modelos y ahora las máquinas de circulación extracorpórea son cada vez mucho más seguras. Entrando en el tema ya de la circulación extracorpórea, yo a los residentes o a las personas que a veces rotan conmigo o otros cirujanos cardiovasculares que empiezan a trabajar conmigo, les explico cómo funciona la máquina de circulación extracorpórea con solo esta gráfica. Yo de forma jocosa les digo que esta es la conferencia de una sola lámina. Como ven acá, esto es un diagrama, vemos acá el corazón, vemos aquí unas mangueras, vemos aquí otras piezas acá, que vamos a ir, digamos, describiendo paso a paso. Como ven acá, el corazón, para que la máquina haga su trabajo, necesita ser canulado. Es decir, colocar cánulas dentro de las cavidades cardíacas, dentro de las arterias, para que entre o salga sangre hacia la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, lo primero que vamos a observar o que vamos a ver es precisamente esta primera fase, que es los sitios de canulación con que se canula. Como ven acá, aquí vemos una cánula que está colocada en la aurícula derecha. Esta cánula es la que va a extraer sangre. Esta sangre sale del corazón, puede salir de dos formas. La primera es por un efecto de sifonaje, en donde no se ejerce ningún tipo de presión negativa sobre la tubería y la sangre baja por gravedad y por sifonaje. Es como cuando a una persona se le acaba la gasolina y le saca gasolina a un tanque hacia otro recipiente aspirando una manguera, y después por el mismo efecto de gravedad y de succión del líquido se va vaciando el tanque de gasolina hacia el recipiente donde estamos colectando la gasolina. En el grandísimo porcentaje de los pacientes se usa ese sistema de sifonaje para descargar la sangre, digamos, venosa hacia una parte que se llama reservorio venoso, que ya veremos. La sangre va a regresar al corazón a través de otra cánula que está colocada en la aorta. Como ven acá, en este caso, en esta parte del gráfico, la aorta está pinzada y solo está pasando sangre por encima de la pinza colocada en la aorta ascendente. Vemos acá también otra cánula que está acá, que se llama una cánula de administración de cardioplegia. Ya veremos qué trata. Vemos acá también otra cánula que está introducida a través de la vena pulmonar superior derecha y que al entrar por esa estructura llega a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, y es lo que nosotros llamamos un aspirador de cavidades izquierdas. Y lo que vemos acá representa a un aspirador que succiona sangre
la sangre que va cayendo del pericardio también va a llegar a esa máquina de circulación extracorpórea. Uno puede canular el corazón en muchos sitios, pero digamos que el corazón, la circulación extracorpórea necesita extraer sangre venosa, es decir, no oxigenada, del corazón, para que llegue al oxigenador y regrese al corazón ya oxigenada a través de las arterias. Uno puede canular la aorta ascendente para darle flujo a las arterias, o sea, flujo arterial al cuerpo, pero también puede canularse la arteria femoral, la arteria carótida o la arteria subclavia, por ejemplo. Esto que ven acá, técnicamente se llaman bolsas de tabaco o jaretas. Pueden hacerse con material de sutura monofilamento no absorbible, como el prolene, o con también un material multifilamento no absorbible, como la sutura de Etibond o el Dacron. Como les dije, el lado derecho del corazón, es decir, la sangre venosa, puede obtenerse hacia la máquina de circulación extracorpórea canulando la orejuela derecha o canulando la vena cava superior, la vena cava inferior, o también canulando la orejuela derecha con una cánula que va hacia la vena cava superior, o también puede canularse directamente la aurícula derecha, no en la auriculilla u orejuela, sino en su cara lateral. Ven acá la cánula que les dije que es una jareta que se hace en la vena pulmonar superior derecha, que está en esta posición, y que va a entrar ese aspirador o aspirador de cavidades izquierdas a través de esta vena pulmonar hacia el lado izquierdo del corazón y aspirar la sangre que llega a este nivel. También vemos acá una jareta también colocada en la porción media de la aorta ascendente, en donde se coloca la aguja de cardioplegia, que es la que va a infundir esa solución cardioplégica que va a producir la parada cardíaca. Y también vemos esta otra jareta que está acá, que es una cánula, que es para colocar una cánula de cardioplegia retrógrada, o también llamada cánula de retroplegia, la cual se introduce a ciegas, usualmente, a través de esta jareta, y la punta de la cánula se introduce a través del seno coronario y se infunde cardioplegia por vía retrógrada. Es decir, el paso de la cardioplegia no va a ser desde las arterias coronarias hacia las venas coronarias, sino al contrario, de las venas coronarias hacia las arterias coronarias. Esto tiene algunas indicaciones específicas. También vemos acá en este gráfico estas cintas que están acá colocadas alrededor de las venas cavas, que se utilizan para que una vez esté canulada las venas cavas, al bajar estas cintas o torniquetes, que su nombre técnico son torniquetes de Rumel, impiden que la sangre regrese al corazón aunque esté canulada, aún estando canuladas las venas cavas. Y esto permite que podamos abrir las cavidades cardíacas sin tener sangre dentro del corazón. Las cánulas arteriales básicamente hay de varios tipos y modelos. Las más utilizadas son de estos tipos. Esta es una cánula de la casa Medtronic, en la cual ustedes ven que tiene la cánula propiamente, tiene un estilete que está por dentro. Este estilete se puede sacar por acá y pinzar la cánula, impidiendo que se desborde la sangre. Algunas de estas cánulas tienen este dispositivo acá, que es un Luer lock para ventear o para conectar ahí alguna otra cosa, un medidor de presión o alguna cosa. Y tienen estas marcas, que cada marca tiene 1 centímetro de separación y nos permite saber hasta qué punto podemos introducir la cánula. Como ven acá, estas cánulas no tienen ningún tip ni tope que impida introducirlas lo más posible, y tiene la ventaja de que, por ejemplo, en las pacientes que se les hace cirugía del arco aórtico, uno puede después, la misma cánula colocada en la aorta ascendente, introducirla
hacia el tronco brachiocefálico arterial y dar selección cerebral selectiva en los casos que se requieren. Este otro tipo de cánula es una cánula que no tiene estilete, como ven acá, solo que tiene acá un tapón, y en este caso si tiene un tope, la cánula se introduce completamente hasta donde está el tope y se fija se aprieta con las aretas, impidiendo que ésta se salga. Las cánulas venosas son también de diferentes tipos. Esta es la cánula que se llama cánula de punta metálica angulada o también llamada cánula pacífico. Su punta es metálica y permite un drenaje muy efectivo de las venas cavas cuando son canuladas directamente. Está esta otra cánula, que es una cánula recta, fíjense que está reforzada con un material metálico en su pared que impide que la cánula se colapse. Y su punta es como una forma de una canastilla, que permite también un efectivo drenaje de las cavidades cardíacas. Esta cánula puede usarse para canular ya sea directamente las venas cavas o para canular la aurícula derecha directamente. Hay cánulas de este tipo, modelo canastilla, que tienen un alambre recto también en la pared de la cánula, que hace que uno pueda darle la forma que uno quiera. Usualmente estas cánulas también se usan para canular ya sea la vena cava superior, la vena cava inferior, o también pueden usarse para canular, por ejemplo, la vena innominada en algunos casos. Muchas de las cánulas venosas vienen usualmente los números pequeños que van del 12 al 16, vienen de 1/4, pero hay otras cánulas de 1/4 pulgada, su conexión me refiero, pero algunas traen esta forma en donde uno puede utilizarlas para conectarlas en conectores de 3/8 de pulgada, o si uno la corta por acá, la conecta directamente a un conector de 1/4 de pulgada. Los aspiradores de cavidades izquierdas hay de muchos tipos. Estos son básicamente los pediátricos. Algunos, como este que está acá en la parte inferior de la pantalla, ya vienen preformados con un ángulo de más o menos 90 grados. Y otros no vienen preformados, sino que traen un alambre parecido al alambre que tienen las cánulas venosas, y uno puede darles la forma que desee cuando coloca el aspirador de cavidades izquierdas. La cardioplegia también hay diferentes tipos de agujas. Hay agujas como estas de acá, que se colocan en la porción media de la aorta ascendente. Estas agujas tienen un estilete, que es una aguja metálica, y al retirarlo queda un dispositivo de plástico suave que no horada ni rompe la íntima de la aorta, y que tienen usualmente 3 agujeros, uno en la parte distal y 2 laterales. Algunas, como estas cánulas, tienen un tope que permite sujetar esta cánula al torniquete con el cual se hizo las aretas. Y como les comenté, también existen este tipo de cánulas que se llaman cánulas de cardioplegia retrógrada o retroplegia. En este caso hay diferentes tipos. En este caso que vemos acá es una cánula cuyo tiene un balón en la punta, en esta porción de acá, que se infla por acá, se infla con solución fisiológica. Tiene esta otra vía que está aquí, que es para conectarla a un sistema de medición de presiones, y tiene esta otro puerto que está acá, que es en donde entra un estilete, y por acá, por este punto, es en donde se introduce la solución cardioplégica. Usualmente la cardioplegia retrógrada se usa en pacientes que se hace cirugía de aorta, cirugías complejas de aorta que duran mucho tiempo, en donde necesitamos que la protección miocárdica sea muy efectiva. Entonces en esos casos se usan. Ha estado más de moda en otras épocas. Yo en algunas ocasiones todavía la utilizo.
Sigamos con nuestro gráfico. Entonces ya tenemos al paciente canulado y para darle una explicación lógica a esto, vamos a comenzar o vamos a ir por cómo va el flujo de la sangre. Entonces, la cánula venosa está colocada en este caso en la aurícula derecha y también tenemos aquí un aspirador de cavidades izquierdas y una succión. Pero comencemos por la vena. La sangre venosa, por sifonaje, también, no les comenté, hay otro sistema que es el sistema de drenaje con vacío, en donde al reservorio venoso, que ya lo vamos a ver acá, se le puede conectar una succión con un regulador de cuánta presión negativa se le da, y eso permite que haya mucho, el retorno venoso sea mejor. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que efectivamente se drena mucho más rápido y mucho mejor el corazón, pero tiene la desventaja que produce microembolismos aéreos que no son detectados por la máquina, y ya vamos a ver en dónde. Entonces la sangre se retorna por esta línea venosa, la cánula se conecta a la línea. En algunos casos, como las máquinas modernas, hay sensores de sangre venosa que pueden medir la saturación venosa en línea y el hematocrito en bomba de forma constante. Tienen muchísima utilidad y ayuda al perfusionista y también al anestesiólogo a monitorizar sobre todo el consumo de oxígeno del paciente durante circulación extracorpórea. Luego del sensor viene usualmente las líneas, sobre todo en adultos, las bombas tienen un dispositivo que puede pinzar y regular la cantidad de pinzamiento que se le da a la venosa, pero usualmente los perfusionistas van pinzando de forma, digamos, más o menos la línea venosa para ocluirla en el 25, 50, 75%. Esta sangre venosa va a retornar, va a caer acá a esto que se llama reservorio venoso. Y aquí me voy a detener un momentico. Al reservorio venoso no solamente llega la sangre venosa que viene de la vena cava o de la aurícula derecha, sino que también va a llegar sangre proveniente de estos 4 rodillos o 3 rodillos que están acá, que son succiones. Una es para succionar la sangre que viene del aspirador de cavidades izquierdas. Usualmente estos aspiradores de cavidades izquierdas tienen una válvula de un solo sentido, es decir, que impide que haya retorno de sangre o aire desde el rodillo hacia el corazón, sino que siempre es un solo sentido. Las succiones de bomba también van a aspirarse, y esta sangre aspirada que viene o del lado izquierdo o del pericardio o de la aorta ascendente van a caer a un reservorio de cardiotomía. Ya vamos a ver un gráfico de un oxigenador y se van a dar cuenta de qué se trata. Entonces, esta sangre se filtra y llega también al reservorio venoso. Como ven acá, el reservorio venoso, este reservorio venoso, las máquinas actuales son unos dispositivos descartables que se le colocan, que se llaman sensores de nivel, y tienen la función de que cuando el nivel de la sangre baja por debajo de ese sensor, la máquina se detiene e impide que el circuito se llene de aire. Estos reservorios venosos, en su parte más declive, tienen una salida, y esta salida va conectada a otra manguera en la cual usualmente en ese punto es donde se coloca el detector de burbujas, que tiene como función detectar burbujas e impedir que esas burbujas vayan a entrar a la parte ya arterial de la máquina de circulación extracorpórea. Si se detectan burbujas, usualmente suena ¿cómo se llama? Una alarma,
y esta alarma además detiene los rodillos de la bomba. Una vez que la sangre sale de acá, llega a la propia bomba, la que va a impulsar la sangre, y aquí me detengo un momentico. Las bombas pueden ser de dos modelos, o de dos tipos principalmente. O bombas de rodillo, en donde, como lo ven acá, el rodillo va apretando y empujando la sangre que está en la manguera, o también puede ser una bomba centrífuga, que por fuerza centrífuga, con un aspa que está dentro de un cono, impulsa la sangre hacia el sentido arterial. En las bombas centrífugas siempre hay un sensor de flujo y que permite regular qué cantidad de flujo se le da al paciente. En las bombas de rodillos, los módulos de rodillos, de acuerdo al tamaño de la manguera y a las revoluciones del rodillo, calcula el flujo de sangre que se le da al paciente. Entonces ya llegamos acá, pasamos acá y fíjense que todavía no hemos llegado al punto donde la sangre se oxigena, es decir, la sangre pasa por acá, por el reservorio venoso, sale del reservorio venoso, llega a la bomba y la bomba la impulsa. Y la bomba la impulsa precisamente hacia el oxigenador. El oxigenador tiene como una doble carcasa, en donde por fuera del oxigenador pasa fluido, en este caso agua, que puede ser enfriada o calentada y que permite de esta forma enfriar o calentar el paciente. Entonces, como ven en este punto, el agua entra al oxigenador, por fuera, mejor dicho, no se mezcla con la sangre, enfría el oxigenador y la sangre regresa otra vez al intercambiador de calor, y esto va sucediendo a todo momento. De esa forma, el perfusionista, en concordancia con las directrices del anestesiólogo, va enfriando o va calentando el paciente dependiendo del momento en que se encuentre la cirugía. Una vez que se enfría y se calienta, que la sangre pasa, sale de acá, como les dije, sale por aquí, del rodillo, entra el oxigenador, y lo vamos a ver más fácil. Bueno, esta es la parte que vimos ya de esto. Entra el oxigenador, y en el oxigenador, como ven acá, tiene una entrada también de gases. Estos gases se mezclan en un dispositivo que se llama blender. El blender mezcla oxígeno puro y aire ambiente, y dependiendo de la cantidad de oxígeno y aire ambiente, el perfusionista puede no solamente evidentemente oxigenar la sangre, sino también barrer qué cantidad de CO2 se puede barrer de la sangre. Adicionalmente, en el blender, en algunos blenders, o luego del blender, se puede conectar un vaporizador de gases anestésicos, y de tal manera que, igual que sucede en el pulmón humano, si uno respira gases anestésicos u oxígeno, va a tener una mayor fracción inspirada de oxígeno, o va a respirar anestésico. Entonces, esto se mezcla acá, entra al oxigenador, y una vez que la sangre entra a la membrana del oxigenador, se produce el intercambio gaseoso y la sangre se oxigena y pierde CO2. El CO2 usualmente sale por un escape que tiene el oxigenador, como lo ven acá. En algunos casos se pone un filtro para filtrar el aire que bote y no sea tóxico, en los casos donde haya inclusive en algunos pacientes con esto del COVID, se habló de colocar lo que se llama una nariz de camello aquí para filtrar ese aire. Ahora no está no se hace realmente, porque se consideró que no era tan importante. Y bueno, después que la sangre se oxigena, en este punto, ella sale por el oxigenador, y como ven acá hay una Y. Esta Y, ¿por qué? Porque cuando el paciente no está en bomba,
la perfusionista puede pinzar esta rama que está acá, despinzar esta y permitir que se recircule la sangre y el primado dentro del oxigenador. Luego la sangre, como les dije, ya sale oxigenada de acá, pasa por un filtro arterial y un filtro y una trampa de burbujas, sale por acá. Usualmente en este punto los perfusionistas miden la presión que se le está dando al paciente, y la sangre viene por acá y entra a la aorta ascendente. Y en este punto ya el paciente tiene circulación garantizada. Como ven acá, en esta aguja, es una aguja que tiene en este caso una Y. Algunas son así, otras, como las que les mostré, no son una Y, sino tienen una sola entrada. Y esta aguja es para la administración de solución cardioplégica. En muchos circuitos de circulación extracorpórea se toman un rodillo para dar precisamente cardioplegia por la bomba. En otras ocasiones, como por ejemplo cuando se da cardioplegia del tipo custodiol, o inclusive nosotros que todavía no tenemos disponible este rodillo para dar cardioplegia, la damos manualmente, y lo que se infunde es cardioplegia, por debajo de donde está colocada la pinza de aorta, de manera tal que el corazón, al entrar a la cardioplegia, se detiene. Esto es ya digamos, como más de cerca, lo que ya hemos hablado. ¿Y cómo es el oxigenador y el reservorio venoso? Así son los oxigenadores real, y esta es la parte esquemática. Como les dije, el reservorio venoso tiene la parte más declive, que está acá, ¿no? En esta parte más declive es por donde sale la sangre, que se va a conectar hacia la bomba propiamente dicha. Usualmente tienen estos dos dispositivos, uno que es el de la cardiotomía, el cual tiene un filtro e impide que, por ejemplo, cuando se esté expirando, si se expira algún detrito, algún pedacito de grasa o algo, eso queda aquí en este filtro, como lo ven acá, y en esta otra porción es el filtro ya de lo que viene de las venas cavas. Se filtra aquí y todo sale a través de este agujero. Es muy común, antes habían los reservorios venosos y los oxigenadores venían separados. Ahora usualmente vienen ensamblados de esta forma, en donde aquí no hay comunicación, pero entonces es mucho más fácil para colocar y soportar el oxigenador y el reservorio venoso en la máquina. Como les dije, aquí fíjense acá, aquí esto tiene dos salidas, dos portales aquí, que son uno para que entre el agua que enfríe el oxigenador y otro para que salga el agua. Esto que está acá es el puerto de los gases, que es por aquí es donde entran esos gases que vienen del blender que les comenté. Por aquí es donde salen los gases. Por aquí es donde entra la sangre. Y por este punto es por donde sale la sangre del oxigenador ya oxigenada. Como verán, funciona básicamente a cómo funciona la circulación del corazón, es decir, una circulación que es en serie. Primero viene la sangre, llega a un reservorio venoso, sale no oxigenada todavía, se impulsa la sangre, pasa por el oxigenador y sale ya oxigenada hacia la porción arterial del corazón, que en este caso es la aorta. Como les dije anteriormente, también uno puede canular la arteria femoral, o puede canular la carótida, o puede canular la arteria axilar. Como verán acá, hay una grandísima diferencia entre lo que es la máquina de circulación extracorpórea desarrollada por el Dr. Gibbon y las nuevas máquinas de circulación extracorpórea, en donde
es muy seguro, usualmente tienen este tipo de pantallas en donde le va mostrando al perfusionista qué cantidad de sangre se está dando, cuál es la saturación venosa en línea, el hematocrito, etcétera, etcétera. Ahora, las bombas, para que funcionen, tienen que estar cebadas, es lo que también se llama priming. Usualmente lo que se usa para llenar esas tuberías, porque uno no puede conectar al paciente sin que la tubería esté llena de líquido, porque si no originaría un embolismo aéreo masivo. Usualmente esta es la configuración del priming, del cebado más frecuente. Se da plasma light, que tiene 7.4 pdph, se le coloca heparina, dependiendo, pero la heparina puede darse entre 300 a 450 inclusive unidades por kilo de peso del paciente. Se le coloca cloruro de calcio, bicarbonato, se le dan, algunos le dan antibiótico al priming, otras personas, otros grupos, se da al paciente y no al priming. También en algunos casos se les da esteroides, en este caso metilprednisolona, se les coloca manitol, albúmina y sangre total o glóbulos rojos empaquetados más plasma. ¿Esto de qué depende? Esto va a depender mucho del peso del paciente. Si nosotros tuviésemos un paciente de 5 kilos, al cual al priming no le ponemos sangre, con el líquido que tiene el priming, es decir, esa cantidad de líquido que está dentro de las tuberías y el oxigenador, al entrar en circulación extracorpórea, el hematocrito del paciente bajaría a mucho más de la mitad por el peso del paciente, cosa que no ocurre en los pacientes adultos, donde el volumen sanguíneo corporal es mucho mayor en relación al volumen del priming. Entonces, de esta forma, usualmente, como ven acá en esta tabla, los pacientes que tienen menos de 10 kilos de peso, el volumen sanguíneo es más o menos 85, de 10 a 20 es 80, y así, por mililitros por kilo, me refiero. Hay una fórmula que permite calcular cuál es la hemodilución que se produce en el paciente, e inclusive hay cálculos que se hacen para calcular exactamente qué cantidad de sangre o de glóbulos rojos empaquetados hay que colocarle al circuito para que el hematocrito del paciente no baje tanto en bomba. Usualmente en bomba, por lo menos en pediatría, el hematocrito deseado usualmente está alrededor de 30%, es decir, que cuando está en bomba el paciente, el hematocrito baje entre 28 a 30% de hematocrito, dependiendo de la cardiopatía que se opere. Pero con ese cálculo el perfusionista sabe qué cantidad de sangre le puede colocar al priming. Esta es más o menos la fórmula, que es la cantidad de sangre que se necesita para agregarle al circuito, dependiendo de qué volumen, de qué hematocrito quiere uno que le coloque, que tenga el paciente en bomba. El manejo del pH, esto nada más se lo voy a nombrar, es muy interesante, porque el pH de los pacientes durante circulación extracorpórea depende básicamente del manejo que se le dé a la circulación extracorpórea. Entonces, durante el enfriamiento, la solubilidad de los gases es mayor, que usualmente esa es otra cosa que no les comenté. Uno puede, dependiendo del tipo de cardiopatía que se hace, uno puede o disminuir mucho la temperatura para realizar lo que se llama un arresto circulatorio, o más bien trabajar el paciente en normotermia. Pero usualmente se trabaja en una hipotermia leve, que de igual forma disminuye el PaCO2, resultando en mayor alcalosis respiratoria. En los animales poiquilotermos, la temperatura de la sangre varía con la del ambiente, permitiendo que la sangre se torne más alcalina. Esto es un ejemplo muy claro, muy común, que es el del oso, que es un animal que hiberna. Entonces, ellos disminuyen la temperatura unos pocos grados, y a pesar de ello conservan un rígido equilibrio de su medio interno, cambiando sus patrones de respiración. Y
Pueden tener inclusive hasta 2 horas de apnea seguido de hiperventilación. Y eso, con esta apnea, aumentan la presión arterial de CO2 en sangre arterial. Existen básicamente 2 sistemas de control del pH, uno es el alfa-stat y otro es el pH-stat. El alfa-stat, el término alfa-stat se refiere a mantener el imidazol ionizado, que es alfa, de histidina de forma constante. El imidazol de histidina es un tampón proteico intracelular involucrado en el mantenimiento del pH intracelular, y que en pocas palabras la estrategia del alfa-stat tiene como objetivo mantener la función intracelular manteniendo el pH intracelular, no el pH sanguíneo, y de esta forma la función enzimática. Con el alfa-stat en la hipotermia, como hay menos CO2 en estado gaseoso en la sangre, por lo cual la sangre se torna más alcalina. Esta alcalinidad es aceptable ya que el flujo de hidrogeniones e hidroxilos se mantiene equilibrado dentro de la célula por la histidina. Y esta estrategia hace que se mantenga la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Se limita el flujo sanguíneo cerebral solamente a lo que se requiere. ¿Cómo se logra esto? Manteniendo el pH de la sangre en 7.4 y el PCO2 en 40 milímetros de mercurio. Siempre midiendo la temperatura, la muestra, como si estuviese a 37 grados, independientemente de la temperatura corporal del paciente. Y con esta forma se encuentra la regulación. El pH-stat es mucho emular a lo que le pasa al oso, es decir, aumentar el nivel de CO2 arterial. Y en este caso se refiere a mantener constante el pH de la sangre al nivel prescrito de hipotermia. Esto tenga simplemente ajusta los valores de gases en sangre, de presión arterial de oxígeno y presión arterial de CO2, usando estas ecuaciones correctivas. Usualmente es necesario adicionar en ese blender que vimos en el circuito, en ese blender o mezclador de gases del circuito, adicionar CO2 para lograr el manejo del pH-stat debido al aumento de la solubilidad del gas en la hipotermia. Los beneficios del pH-stat es que mejora el aporte de oxígeno moviendo la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda asociada a la alcalosis, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el consumo metabólico cerebral, y el pH-stat es beneficioso sobre todo en neonatos muy cianóticos, ya que mejora el flujo cerebral, mejorando de esta forma el enfriamiento cerebral y el aporte de oxígeno. El alfa-stat tiene el beneficio de que preserva los gradientes transmembrana del pH, la neutralidad electroquímica, la función proteica y la actividad enzimática. Y el pH relativamente alcalino es beneficioso antes del insulto isquémico del arresto circulatorio. De manera que hay algunas escuelas que usan exclusivamente alfa-stat, otras escuelas que usan exclusivamente pH-stat, y hay otras que usan una combinación de los métodos, es decir, trabajan en pH-stat cuando el paciente está con hipotermia y miran hacia el alfa-stat cuando ya el paciente se está acercando a la normotermia. La cardioplegia, bueno, existen muchísimas fórmulas de cardioplegia y solamente les voy a comentar la que usamos actualmente, que es la cardioplegia desarrollada por el doctor Pedro del Nido cuando él trabajaba en el hospital de Pittsburgh. Él empezó a estudiar en animales de experimentación y se dio cuenta de que esta fórmula, luego de muchísimos ensayos, era la que mejor preservaba el miocardio, aún en pinzamientos aórticos más allá de 1 hora. Nosotros estamos tratando de que en los pacientes en donde los pinzamientos aórticos son muy largos y por supuesto la isquemia cardíaca es mayor, repetimos la dosis de cardioplegia del nido cada 45 minutos. Hay otras fórmulas de cardioplegia que pueden ser sanguíneas o no sanguíneas, en donde hay que repetir las dosis más seguido, entre 15 a 20 minutos.
Y esto tiene el problema de que cada vez que se pasa cardioplegia hay que detener lo que se está haciendo para pasar la cardioplegia y después retomar otra vez la cirugía per se. En la cardioplegia del nido está compuesta, se toma un litro de plasma light, se le agrega manitol, que tiene un efecto de, digamos, de impedir que haya edema cardíaco, se le da sulfato de magnesio, que estabiliza la membrana, se le da bicarbonato de sodio para mantener el pH adecuado, evidentemente se le da cloruro de potasio, que digamos el factor principal para lograr detener el corazón en diástole, se le da lidocaína, que además de prevenir arritmias también es un estabilizador, y se le da 20% de sangre que viene ya oxigenada de la bomba. ¿Por qué? Porque este porcentaje de sangre, este 20% de la sangre, le va a dar un efecto buffer a la solución y va a mejorar sus características. Para finalizar, les voy a hablar lo que son los factores que influencian la respuesta inflamatoria en pacientes pediátricos, sobre todo en pacientes pediátricos porque es la población que más manejamos. ¿Y por qué en los pacientes pediátricos puede haber más respuesta inflamatoria? Primero, por la mayor hemodilución de los componentes sanguíneos debido a la menor área corporal comparada al área del circuito. Es lo que yo les hablaba, de si uno opera un paciente de 5 o 3 kilos y no le coloca sangre del circuito, por supuesto hay una hemodilución muy importante de los pacientes, porque un paciente de 3 kilos muy probablemente va a tener menos volumen sanguíneo que lo que tiene el priming. Entonces la hemodilución va a ser muy importante. Entonces los pacientes más pequeños requieren, como les dije, volúmenes de primado de priming mayores y se necesitan ponerle más productos sanguíneos. También otro factor es que hay cambios abruptos de la temperatura para realizar el procedimiento que afecta el proceso de coagulación. Hay necesidad de mayores flujos de perfusión debido a la demanda metabólica alta, el estrés de la pared incrementada y el alto riesgo de hipoperfusión. En niños hay procedimientos que son muy largos, que tienen muchos pasos y por lo cual los tiempos de circulación extracorpórea son más largos en casos más complejos. En ocasiones también hay que disminuir momentáneamente el flujo sin pararlo, inclusive llegando al arresto circulatorio, para permitir hacer un procedimiento para que haya mayor visibilidad en cirugía. Y por último, es la inmadurez de los órganos y sistemas con incremento de la susceptibilidad al daño de estos órganos. Entonces, no es lo mismo operar a un neonato de 3 días de nacido que operar a un adulto o a un niño ya de 14, 15 años. Muy diferente. De tal manera que con esto finalizo. Estoy atento a sus preguntas, dispuesto a responderlas y nuevamente muy agradecido por la invitación.